Muy buenos días. Se abre la audiencia de vista pública en los expedientes acumulados números 2178 y 2218 del presente año, formados por apelaciones directas de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por el Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos, Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, contra el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo, Grupo A, del Departamento de Guatemala. El señor Secretario General de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva de la sentencia apelada, y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Muchas gracias, señor presidente. En este amparo, quien lo promueve, la entidad que lo promueve, señaló como acto reclamado la resolución de fecha 13 de junio de 2016, emitida dentro de la carpeta judicial identificada con el número 01076-2011-00001 por la juez del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo, Grupo A, del Departamento de Guatemala. La Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, constituida en Tribunal Extraordinario de Amparo, en su sentencia de primer grado fechada el 10 de abril de 2017, consideró: la juzgadora actuó en el ejercicio de sus facultades legales en estricto cumplimiento del artículo 283 del Código Procesal Penal que regula: no será necesaria la protesta previa y podrán ser advertidos aún de oficio los defectos concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado en los casos y formas que la ley establece o los que impliquen inobservancia de derechos y garantías previstos por la Constitución y por los tratados ratificados por el Estado. Por lo que se establece que es clara la juzgadora en indicar en resolución de fecha 13 de junio de 2016, acto reclamado, que, cita, no obstante, dicho artículo faculta únicamente al imputado para la interposición del remedio procesal que hoy nos ocupa, la juzgadora procede a realizar el siguiente análisis: que en audiencia oral de fecha 7 de junio de 2016 se resolvió no emitir pronunciamiento en cuanto a distintas víctimas que fueron incluidas en el escrito de acto conclusivo presentado por el Ministerio Público en contra de los procesados Carlos Augusto Garavito Morán, José Antonio Vázquez García, César Augusto Cabrera Mejía y Juan Ovalle Salazar, en virtud que los mismos no fueron ligados a proceso penal mediante auto de procesamiento que fuera dictado en fecha 18 de enero de 2016, por lo que, de emitir pronunciamiento, este órgano jurisdiccional violentaría derechos, principios y garantías constitucionales de los procesados que se encuentran establecidos en nuestra legislación guatemalteca, así como en tratados internacionales ratificados por Guatemala, debiendo la fiscal tomar la debida nota que esta judicatura debe velar por el cumplimiento del debido proceso y garantizar dichas garantías a la totalidad de sujetos procesales, velando por una tutela judicial efectiva, tanto para los procesados como para las víctimas. Asimismo, que nuestra ley adjetiva penal establece que la actividad procesal defectuosa procede en contra de actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas, y que la resolución que pretende atacar la interponente dictada por este juzgado fue practicada con todas las formas y condiciones que regula la ley, por lo que no es pertinente acceder a la petición planteada por lo antes analizado y así debe resolverse, concluye la cita. Cumpliendo así la juzgadora con las facultades otorgadas por el artículo antes indicado, ya que a su criterio al revisar las actuaciones advirtió que no existe ningún defecto por inobservancia de las formas que la ley establece o inobservancia de derechos y garantías previstos en la Constitución y los tratados internacionales, en la resolución de fecha 7 de junio de 2016.
Aunado a lo anterior, la juzgadora de forma expresa indica que, cita, debe velar por el cumplimiento del debido proceso y garantizar dichas garantías a la totalidad de sujetos procesales, velando por una tutela judicial efectiva tanto para los procesados como para las víctimas, concluye la cita, criterio que es compartido por este Tribunal Constitucional, por lo que dicha resolución se encuentra debidamente fundamentada y en cumplimiento de sus facultades legales, evidenciándose que con la resolución de fecha 13 de junio de 2016, acto reclamado, no se causa agravio alguno al amparista y que no se acredita que se vulneren las garantías constitucionales de derecho del ejercicio de la acción pública penal, el debido proceso, el derecho de defensa, el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y el ejercicio de la acción pública para enjuiciar a los infractores de los derechos humanos que el amparista señala. Este Tribunal Constitucional concluye que debe denegarse el amparo solicitado y así debe resolverse. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró: se deniega el amparo solicitado por el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos, Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, en contra de la resolución de fecha 13 de junio del año 2016, dictada por la juez del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de mayor riesgo A, por las consideraciones indicadas. No se hace condena en costas ni se impone multa alguna por lo considerado. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes que haga uso de la palabra cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra el solicitante del amparo, apelante y requirente de la vista pública, es decir, el Ministerio Público, Fiscalía de Sección de Derechos Humanos, Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, por medio del agente fiscal, abogada Elena Gregoria Sutren, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorable tribunal, señor presidente. Esta representación solicita autorización para poder darle lectura a algunos documentos, los cuales contienen datos específicos en cuanto a la resolución impugnada y los antecedentes, así como sentencias y jurisprudencia sentada por esta honorable Corte en casos específicos. Al lugar, puede hacerlo, abogado. Muchas gracias, honorable presidente. Honorable tribunal, es importante hacer alusión a los antecedentes de los cuales se trata este expediente, este proceso de apelación de sentencia de amparo. Esta apelación resulta de un proceso que se ha venido llevando ante los órganos jurisdiccionales, el cual se le ha denominado Creonpaz. Dicho expediente resulta de la exhumación que se realizó a partir del año 2012 en las instalaciones del Comando Regional de Operaciones de Mantenimiento para la Paz, Creonpaz, en Cobán, Alta Verapaz, que antiguamente era la zona militar número 21 del departamento de Alta Verapaz. En dicho lugar, en dicho recinto militar, fueron ubicadas 565 osamentas humanas, de las cuales en su mayoría eran personas desaparecidas durante la temporalidad del conflicto armado interno. Dichas osamentas se registra pertenecen a mujeres, niños, ancianos,
hombres indistintamente. Se realizó la diligencia de identificación por medio de procedimientos multidisciplinarios, incluidos el ADN, de los cuales a la presente fecha han sido identificados 143. Es de esa cuenta, honorables juzgadores, honorables magistrados, que el Ministerio Público ha puesto en conocimiento de los órganos jurisdiccionales para su respectiva sanción, juzgamiento y respetando todas las fases del proceso. Este expediente inició con la primera declaración el 8 de enero del año 2016. La jueza de primera instancia de mayor riesgo del Grupo A conoció de dicha diligencia en la cual se hicieron la imputación de los hechos a partir del 8 de enero del año 2016, emitiendo la resolución correspondiente el 18 de enero del año 2016, ligando a proceso a 14 personas, entre ellas emitiendo diferentes resoluciones, siendo el caso, honorables magistrados, que el Ministerio Público tuvo 3 meses para realizar la investigación. De acuerdo a la resolución de la honorable juzgadora, el 18 de enero, es importante recalcar esta fecha, ella liga a proceso a dichas personas y lo hace indicando que lo liga a proceso por los hechos imputados por el Ministerio Público, sin indicar específicamente qué hechos. Argumenta la juzgadora el 18 de enero del año 2016 que los liga a proceso por todo lo que ha imputado el Ministerio Público. Cuando finaliza la etapa de investigación, se pone en conocimiento de la juzgadora, se abre audiencia para conocimiento de apertura a juicio, respetando todas las fases del proceso. Y el Ministerio Público presenta su acto conclusivo. Se desarrolla la audiencia y el 7 de junio la juzgadora emite resolución. Cuando emite la resolución, la juzgadora el 7 de junio del año 2016 omite pronunciarse en cuanto a hechos que fueron acusados por el Ministerio Público. Voy a citar un ejemplo concreto. Dentro de la carpeta, el Ministerio Público acusó por el hecho identificado como número 22, masacre Los Encuentros, del municipio de Rabinal, el caserío Río Negro, el cual se le imputó a los acusados el hecho de la masacre de varias personas a quienes se les citó oportunamente con nombre e identificación. Se imputó por 4 víctimas que han sido identificadas por medio de procedimientos multidisciplinarios, quienes han sido ya entregadas a sus respectivos familiares. Cuando realiza la argumentación, la juzgadora indica que en cuanto al expediente, en cuanto al hecho número 22, correspondiente a la masacre de Los Encuentros, la juzgadora considera que debe de omitir resolver en cuanto al hecho de una persona específica, en virtud de que no fue imputada cuando fueron ligados a procesos, o no fue imputada o no fue resuelto el auto de procesamiento como una de las víctimas que ya fue acusada. Resulta que únicamente hace ese pronunciamiento y no resuelve en cuanto a qué va a suceder con las demás víctimas. No indica cuál es la resolución en cuanto a este caso, no indica si abre a juicio, no indica si va a clausurar, no indica si va a sobreseer. Otro caso específico es cuando expresamente la juzgadora indica que en cuanto a las víctimas que fueron imputadas por el Ministerio Público, víctimas de violencia sexual,
la juzgadora indica expresamente que no va a resolver, porque no fueron imputadas, mismas que de acuerdo a los audios que corresponden a la diligencia de primera declaración, respectivamente el Ministerio Público imputó. Es de esa cuenta, honorables magistrados, que esta representación considera que debe ser declarada con lugar la apelación en sentencia de amparo o de sentencia de amparo, toda vez que se han vulnerado garantías, se han vulnerado derechos, y no solo derechos de las víctimas, también derecho de los procesados a tener claro por cuáles de los hechos se les va a abrir a juicio y vamos a ir a un subsiguiente debate. Es necesario indicar que tal y como lo establece el artículo 15 de la Ley del Organismo Judicial, es deber de la juzgadora emitir una resolución en cuanto a los hechos que son sometidos a su consideración, independientemente a que sean ambiguos, a que no sean claros, ella tiene la obligación de resolver. Situación que en este caso lo ha omitido. Quiero, en este caso, darle lectura a los minutos y al tiempo en los cuales, en resolución de fecha 7 de junio, omitió resolver. En el minuto 52, segundo 57, indica que no va a resolver. En el minuto 1 hora, 20 minutos, 5 segundos, también no se pronuncia. En cuanto al minuto 1 hora, 19 minutos, 15 segundos, también la jueza indica, hecho número 25, en relación a determinadas víctimas, en el caso Pambach, indica que no fueron imputados, por lo que no va a entrar a resolver. Es importante detenerme en este proceso, honorables magistrados. En este caso, el hecho 25, la masacre Pambach, toda vez que de acuerdo a la comunidad de Pambach de Santa Cruz, Verapaz, miembros del Ejército de Guatemala ingresaron a la comunidad y se llevaron aproximadamente a 73 hombres, de los cuales se ignoraba su destino y paradero, siendo en este caso que de acuerdo a la diligencia de identificación por medio de procedimientos multidisciplinarios, se han logrado identificar a más de 30 hombres que han sido exhumados en el recinto militar. Cuando se realizaron las diligencias y se realizó la primera declaración, se le hizo del conocimiento a la juzgadora de los nombres, tanto de los identificados como de los nombres de las personas reportadas desaparecidas. ¿Por qué menciono el término personas reportadas desaparecidas? Se ha sindicado a los imputados por los delitos de desaparición forzada, de acuerdo a lo que regula el artículo 201 ter del Código Penal, y los delitos contra deberes de humanidad establecido en el artículo 378 del Código Penal. La desaparición forzada reviste del carácter de permanencia en el tiempo, en tanto las personas no aparezcan. La juzgadora, en este caso, argumentó que no iba a emitir ninguna resolución en cuanto a las víctimas, toda vez que el Ministerio Público no las imputó y no han sido recuperadas las osamentas. Honorables magistrados, para poder imputar la desaparición forzada, necesariamente no debemos detener a la persona localizada. Precisamente, la desaparición forzada se trata de que la persona no aparece por ningún lugar. No han sido aún recuperadas las identidades de estas personas y la fosa en la cual han sido identificadas estas personas han sido localizadas en esa específica fosa. Personas de sexo masculino con manos atadas, con vendas en los ojos y con signos de cortes en los fragmentos óseos o en las osamentas. Asimismo, en cuanto a la juzgadora,
omitió resolver en varios casos, por lo cual el Ministerio Público, en ejercicio de lo que establece el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, así como respetando lo que establece el artículo 5 del Código Procesal Penal en cuanto a una tutela judicial efectiva y en cuanto a ese acceso a justicia, presentó y planteó ante el órgano jurisdiccional una actividad procesal defectuosa, misma que la juzgadora ha indicado que este recurso o este medio de impugnación le asiste únicamente a los imputados, por lo cual, dentro de sus argumentaciones, ha manifestado que no le asiste al Ministerio Público y rechaza el recurso, la actividad procesal defectuosa, para subsanar el defecto de no resolver en cuanto a los casos. El Ministerio Público ha agotado todas las vías que corresponden de acuerdo a la ley y ha instado entonces la acción de amparo causando definitividad. Es de esa cuenta, honorables magistrados, que la Sala de Mayor Riesgo y Extinción del Dominio, la Sala de Apelaciones constituida en Tribunal Extraordinario de Amparo, resuelve y deniega el amparo promovido por el Ministerio Público, sin expresar mayor fundamento más que el vertido por la juzgadora del juzgado A de mayor riesgo, Grupo A, por lo cual el Ministerio Público ha planteado este recurso, que es apelación de sentencia de amparo, considerando que existen graves violaciones a las garantías procesales, a las garantías constitucionales en cuanto al debido proceso. Existe la obligación de resolver de la juzgadora y el Ministerio Público no está solicitando que resuelva de una o de otra manera. El Ministerio Público solicita expresamente que la juzgadora resuelva, que no se aparte de la obligación que tiene de resolver. Pedimos que se resuelva y se establezca qué va a pasar con esas víctimas que dejó en un limbo judicial. El Ministerio Público, en respeto a las leyes de este país, pero también en respeto a ese bloque de constitucional, a ese control de convencionalidad que establece la Corte Interamericana y que ha sido supervisada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en Guatemala estuvo en el mes de enero en este país con la 57 audiencia de supervisión, ha indicado que el Estado de Guatemala tiene la obligación de remover los obstáculos que impiden el acceso a justicia. Y es de hacer notar que en este caso existen 2 sentencias de la Corte Interamericana por la falta de acceso a justicia y otras falencias del Estado de Guatemala. Es de esa cuenta, honorables magistrados, que esta representación fundamentada en el artículo 66 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, artículo 283 del Código Procesal Penal, pero específicamente el artículo 15 de la Ley del Organismo Judicial en cuanto al deber de resolver todos los hechos que se pongan en conocimiento de la juzgadora, le solicita a esta honorable Corte declare con lugar la apelación promovida en contra de la sentencia de amparo de fecha 10 de abril del año 2017 por la Sala de Mayor Riesgo, Extinción de Dominio y constituida en Tribunal de Constitucional. Le ruego un minuto para concluir, por favor, abogada. Muchas gracias, honorable señor presidente. Quiero en este caso dar lectura a la sentencia dentro del expediente 486-2011 de esta Corte de Constitucionalidad, en cuanto indica dicha sentencia que los tribunales, por la misión que tienen encomendada, les corresponde decidir cuanta controversia se plantee ante ellos mediante la aplicación e interpretación de la ley. La sentencia indica que al interpretar los alcances del artículo 15 de la Ley del Organismo Judicial, que incluso el juez no puede dejar de resolver por falta, oscuridad, ambigüedad o insuficiencia de la ley, debiendo aplicar las reglas de interpretación de la misma para suplir el vacío legal ante el que se encuentre, para no suspender, retardar ni denegar la administración de justicia. Esta representación
fundamentada en lo ya manifestado, solicita a honorables juzgadores sea declarado con lugar la apelación de sentencia de amparo y se restituyan en los derechos el acceso a justicia que le asiste a esas víctimas que la juzgadora ha omitido, ha tergiversado y ha indicado expresamente no resolver. Muchas gracias, honorables magistrados. Muchas gracias, abogada Sutren. Previo a continuar con la audiencia, quisiera rogar encarecidamente a cada uno de los oradores que comparezcan ante este tribunal ser lo más concreto y claro posibles en atención al tiempo que se les ha asignado. Vamos a tratar de ser estrictos en el control del tiempo debido a que tenemos previstas 11 intervenciones. Cada una de ellas tiene un máximo de 15 minutos. Continuamos entonces con la audiencia como terceros interesados, con la intervención de la Coordinadora para la Justicia y Dignificación de las Víctimas del Enfrentamiento Armado de Alta Verapaz, por medio del presidente de la Junta Directiva y representante legal Guadalupe Lucas López, quien comparece con el auxilio del abogado Francisco Martín Vivar Castellanos, quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, honorables magistrados. En representación de la Coordinadora para la Justicia y Dignificación de las Víctimas del Enfrentamiento Armado de las Verapaces, CODEVI, señores magistrados, abuso de la palabra en representación de estas víctimas. Y llama poderosamente la atención que en esta sala estemos hoy nuevamente tratando de rescatar esos derechos que le asisten a las víctimas. ¿Por qué razón? La sentencia que fue apelada en su momento se está prácticamente en este caso atacando. ¿Por qué razón? Porque hay una falta de fundamentación en dicha sentencia. Y al haber esa falta de fundamentación se está violentando el debido proceso. Y de conformidad con lo que establece la ley de amparo y exención personal, constitucionalidad, haré referencia a los agravios que se están violentando a través de dicha resolución o dicha sentencia. Señores magistrados, el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala es clara, taxativa, al establecer que el Estado debe garantizarle a los habitantes de la República de Guatemala la libertad, la justicia. Esa garantía es la que ha sido violentada a través de la resolución que ya la fiscal se encargó de explicarles a ustedes en cuanto a la resolución judicial que omite resolver hechos planteados a su conocimiento. En otras palabras, esa garantía quedó vulnerada a través de la resolución que en su momento la sala de mayor riesgo constituida en amparo, en tribunal de amparo, valida. Valida porque sencillamente menciona y hace referencia a transcribir lo que fundamentó en su momento la jueza al denegar la actividad procesal defectuosa planteada en su momento. Pero también hay una violación muy específica que es en relación al artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que es el derecho de petición. Y este derecho pues le corresponde a todos los habitantes de la República de Guatemala, pero a la vez como derecho, en contraposición, le da a las autoridades la obligación de resolver las peticiones que se les plantean. En ese sentido, ese derecho es vulnerado a través, insistimos, del no pronunciamiento
en relación a los hechos sometidos al juzgamiento, en este caso a la jueza de mayor riesgo Grupo A. Las víctimas plantearon sus peticiones a través del Ministerio Público, que es encargado de la persecución penal. Hacen su planteamiento y la jueza, ¿qué es lo que hace? Omite resolver, tergiversa hechos e incluso expresamente dice que no se va a pronunciar sobre ciertos hechos. Consecuentemente, incumple con la obligación que le impone el artículo 203 y el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala en relación a la obligación que ella tenía de resolver. La negativa de la juzgadora a resolver lo peticionado atenta contra la naturaleza misma de la función judicial que a ella le corresponde. ¿Y eso qué provoca? Pues provoca la violación a la tutela judicial efectiva que le asiste a las víctimas. Esa tutela judicial efectiva que establece el artículo 5 del Código Procesal Penal está concatenado con el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. La tutela judicial efectiva ciertamente le asiste a los sindicados, pero también a las víctimas. Señores magistrados, en este caso no podemos hablar de una segunda instancia o que se pretenda a través del amparo provocar la revisión de un proceso ordinario. ¿Por qué razón? Solicito autorización para citar una resolución de la Corte de Constitucionalidad. Al lugar, abogado, puede hacerlo. Gracias. En el contexto de la violación al debido proceso que había enunciado como agravio, la Corte de Constitucionalidad en el expediente 1034-2003, de fecha 17 de septiembre de 2003, establece: el principio jurídico del debido proceso es elemento esencial del derecho de defensa, pues consiste en la observancia de los actos y procedimientos que establecen las normas procesales que conducen a las decisiones judiciales o administrativas, permitiendo al solicitante ejercer su defensa y obtener un pronunciamiento conforme a derecho. Y sin tal observancia se infringe el procedimiento, es decir, si no hay un pronunciamiento, se infringe el procedimiento, haciendo factible el otorgamiento de la protección constitucional que el amparo conlleva. Por esa razón, entonces decimos que en este caso no se interfiere con la justicia ordinaria, sino más bien la Corte de Constitucionalidad, en apego a la normativa, entra al rescate de la violación a los derechos a las víctimas que hoy estamos alegando. En este caso, porque hay una desatención básica, fundamental de la jueza al no resolver lo peticionado por el Ministerio Público y en este caso, pues en representación de las víctimas en ejercicio de la acción penal. Por tal razón, consideramos, honorables magistrados, que efectivamente hay vulneración a los derechos constitucionales que necesitan ser reparados a través de la apelación planteada, la que respetuosamente solicitamos sea declarada con lugar. Gracias, señor magistrado. Muchas gracias, abogado Vivar Castellanos. Continúa la audiencia con la intervención como terceros interesados del Grupo de Apoyo Mutuo GAM por medio del representante legal Mario Alcides Polanco Pérez, quien comparece con el auxilio del abogado Sergio Alejandro Aspuac, quien queda en el uso de la palabra. Hoy es un día importante para la construcción de un Estado de Derecho y detener el avance de la impunidad. Señores magistrados, público presente, muy buenos días. Como ya mis colegas que me antecedieron ya expusieron sus argumentos jurídicos y fácticos, en los cuales se entiende de que el Ministerio Público, en su función de perseguidor de la justicia, hizo el planteamiento
a la jueza de garantías, que escuchó las imputaciones que se le hicieron a los sindicados, tomando en consideración todas las garantías constitucionales y procesales. Sin embargo, al momento de resolver, omite una omisión que ya mis colegas que antecedieron lo explicaron perfectamente. Así también, cuando se va a apelación, la sala convalida, al hacer solo propia las palabras de la juzgadora y no emitir una resolución debidamente fundamentada, violentando para el efecto el artículo 11 bis del Código Procesal Penal. No venimos a buscar una instancia revisora, honorables magistrados. Venimos buscando el cobijo constitucional, toda vez que es claro y es evidente la violación al debido proceso, a la tutela judicial efectiva que como investidura tienen los señores jueces, tienen que impartir, situación que eso nos ha hecho nugatorio. Esta resolución no solo afecta el ámbito jurídico, sino va más allá, revictimizar a los familiares de las víctimas. Víctimas familiares que por más de 35 años han esperado a sus seres queridos y que lo único que los mantiene vivos es la esperanza de justicia. Esperanza que muchos ya no verán porque ya fallecieron en esa su lucha por esperar al hijo, al papá, a la mamá, que lo único que quieren ser es escuchados, que escuchen su versión de los hechos de hace 35 años, que es verdad, que hoy por hoy se comprueba. Siempre dijeron, el ejército se los llevó para la base. Ahí están los informes forenses, identificaciones a través de equipos multidisciplinarios que dan por hecho que lo que decían, lo que no se les creía, hoy, 35 años después, es la verdad. Entonces no solo afecta el ámbito jurídico, afecta, revictimiza a los familiares. ¿Cómo le voy a explicar yo a alguien, decirle que su verdad, la que siempre ha dicho, por un fallo no apegado a derecho, no verá la luz de la justicia? ¿Cómo le explico? Como ya lo dijeron mis antecedentes, que me antecedieron en la palabra, se ha violentado el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia. Así también la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, de que ya esta honorable Corte han tenido a bien sobre el bloque constitucional. Y puedo, en cuanto a decir, al artículo 8 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Quiero pedir la venia del señor presidente, solo para la lectura a un párrafo de una lugar, sentencia. abogado, puede hacerlo. Quiero hacer propia las palabras emitidas por esta honorable Corte en la sentencia dentro del expediente 987-2014, de fecha 12 de junio de 2014. Procede otorgar amparo cuando el tribunal no cumple con la debida tutela judicial, pues emite un fallo que no es congruente con las constancias procesales. Ese es el meollo del asunto dentro de este proceso. Por lo que, sin interferir en las exclusivas competencias de los órganos jurisdiccionales de jurisdicción ordinaria, en amparo es viable la revisión de circunstancias que evidencian que una autoridad judicial ha desentendido la función básica de administrar justicia. Señores magistrados, en nombre de todos los familiares víctimas, respetuosamente a usted solicito que, de ver las constancias procesales de los minutos indicados por el Ministerio Público, es evidente que hay una clara violación al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. No estamos pidiendo que se convierta en instancia revisora, solo que se vele por el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
En tal sentido, respetuosamente, solicito que sea declarado con lugar la apelación de sentencia de amparo. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Alejandro Ascuac. Continúa la audiencia con la intervención de Benjamín Manuel Jerónimo, representante común, quien comparece con el auxilio del abogado Héctor Estuardo Reyes Chiquín, quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, señor magistrado presidente, señoras magistradas y demás magistrados de este pleno, así también al secretario de la Corte. Definitivamente esta vista pública es de suma importancia, y es tan de suma importancia que este 21 de junio se conmemoró el Día Nacional contra la Desaparición Forzada. Ese día, específicamente en Cobán, Alta Verapaz, se les comentó a víctimas sobrevivientes que el día de hoy teníamos una vista pública y era sumamente importante que ellos estuvieran presentes. Y es por eso, señoras magistradas y señores magistrados, que están acá las víctimas sobrevivientes. No únicamente estamos los abogados de cada una de las organizaciones querellantes adhesivas dentro de este caso, están las víctimas sobrevivientes, quienes efectivamente están exigiendo entonces justicia, una justicia que les ha sido denegada por la juez de mayor riesgo A, por la Sala de la Corte de Apelaciones y Extinción de Dominio constituida en Tribunal de Amparo. Contra la resolución de la juez de fecha 7 de junio del año 2016 se han interpuesto una serie de recursos que la ley nos establece y nos permite realizarla. Una de ellas es una actividad procesal defectuosa, regulada en el artículo 283 del Código Procesal Penal. ¿Y cuál es el objetivo de esa actividad procesal defectuosa? Lo que se buscaba es que la juzgadora reexaminara su resolución y observara que efectivamente Ministerio Público, en el momento de su primera declaración a los hoy acusados, sí imputó todos y cada uno de los hechos. Posteriormente, se buscaba también, con esa actividad procesal defectuosa, que ella, entonces, en base a eso, dictara la resolución conforme a derecho. Sin embargo, como ustedes, señores magistrados, han escuchado del secretario de esta Corte, ella indica que no es así, que el Ministerio Público en ningún momento imputó esos nuevos hechos, esas nuevas víctimas, y no es así, si fueron imputadas. Y por ende entonces la juzgadora, cuando declara sin lugar esa actividad procesal defectuosa, comete e incurre en agravios, limita el ejercicio de la acción penal del Ministerio Público, tergiversa las constancias procesales, falta a resolver hechos que fueron acusados de forma clara, precisa, por parte del Ministerio Público. Y por esa razón entonces acudimos a una acción de amparo, reitero, conocida por la Sala de la Corte de Apelaciones, de la Sala de Corte de Apelaciones de mayor riesgo y extinción de dominio. Y esta sala también deniega la protección de amparo, deniega esa protección de amparo única y exclusivamente indicando lo mismo que dice la juzgadora, es decir, falta a la fundamentación. Y esta actividad y esta acción de amparo, en su primera resolución nos dimos cuenta que iba a ser bastante difícil que los magistrados de esa sala nos dieran protección de amparo. Y nos dimos cuenta de ellos desde la primera resolución cuando no otorgan amparo provisional. Y es esta Corte de Constitucionalidad quien, dentro de los expedientes, que pido autorización, señor magistrado presidente, para leerle los números de esos expedientes. Al lugar, abogado, puede hacerlo. 4184, 4324 y 4326 del año 2016, esta Corte de Constitucionalidad otorga amparo provisional. ¿Por qué? Porque sí considera esta Corte que efectivamente se dan los presupuestos contenidos en el artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. La Corte analiza todas las constancias procesales, las audiencias de primera declaración de fecha 8, 11, 12, 14 y 18 de junio del año 2016,
las audiencias de fase intermedia, la resolución, la acusación planteada por Ministerio Público, y sí consideran que efectivamente es procedente otorgar amparo provisional. No obstante eso, la Sala constituida en Tribunal de Amparo nos deniega ese amparo provisional, y con ello entonces inobserva lo regulado y lo previsto en el artículo 283 de nuestro Código Procesal Penal. Inobserva también todo lo regulado en los artículos 203, 204, el artículo 15 de la Ley del Organismo Judicial y el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Y también inobserva y falta a la debida fundamentación prevista en el artículo 11 bis del Código Procesal Penal. Y es de esa cuenta entonces, señores magistrados, que se presenta el recurso de apelación de sentencia de amparo, que es el que ustedes van a analizar. Y de esa cuenta van a advertir efectivamente estos agravios a garantías constitucionales que han sido provocados en primera instancia por la juzgadora de mayor riesgo A y posteriormente por la Sala de la Corte de Apelaciones. Por esa razón, y con todo el respeto, señores magistrados, en nombre de las víctimas a quienes nosotros representamos, les solicitamos que se declare con lugar este recurso de apelación de sentencia de amparo. En consecuencia, se otorgue la protección de amparo constitucional, se ordene, en este caso, a la autoridad embestida por la juez de mayor riesgo A, que en 5 días emita una nueva resolución declarando con lugar la actividad procesal defectuosa. También se le ordene a esta misma judicatura que amplíe su auto de procesamiento y estas víctimas, las cuales no se pronunció, sean efectivamente acusados, 4 procesados específicamente, y solicito su autorización para dar los nombres de estos acusados, señor magistrado presidente. Para hacerlo. Carlos Augusto Garavito Morán, José Antonio Vázquez García, César Augusto Cabrera Mejía, a quienes efectivamente por la temporalidad de los hechos, estas aproximadamente más de 76 víctimas no les fueron acusadas como corresponde. Así también solicito a esta Corte de Constitucionalidad que emita los demás apercibimientos de ley, e incluso, si es oportuno y lo consideran así, se certifique lo conducente contra la juez de mayor riesgo A y contra los magistrados de la Sala de Extinción de Dominio por el delito de prevaricato. Muchas gracias, señor magistrado presidente. Muchas gracias, abogado Reyes Chiquín. Continúa la audiencia con la intervención de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos de Guatemala, FAMDEGUA, por medio de la representante legal Aura Elena Farfán, quien comparece con el auxilio del abogado Santiago Chocú, quien queda en el uso de la palabra. Efectivamente, como indicaron mis antecesores, nosotros como abogados y directores de la parte querellante dentro de este proceso, hemos recorrido las instancias ordinarias y hemos llegado hasta esta alta corte, ante ustedes, señores magistrados, en virtud de que el agravio o los agravios denunciados oportunamente no han sido reparados. Y las víctimas aquí presentes han venido desde Alta Verapaz a exigir, a pedir, a solicitar a ustedes que es necesario y es legal y es un derecho legítimo para que sea reparado ese daño y sean resueltas esas peticiones oportunamente ante los órganos correspondientes. Después de haberse sustanciado la audiencia intermedia, como indicaron mis colegas, la juez contralor, no obstante de haber resuelto
3 cosas en aquella oportunidad. Aperturó a juicio contra varios de los acusados, clausuró algunos hechos imputados debidamente y sobreseyó varios de los hechos. Pero lo gravoso es que la señora juez tergiversó las constancias procesales, omitió resolver varios de los hechos debidamente imputados en aquella oportunidad, y también realizó una indebida fundamentación. Derivado de ello es que incumplió su deber constitucional de resolver, como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala. Y el artículo 15, como ya citaron mis colegas, el artículo 15 de la ley del organismo judicial establece la obligación de los que juzgan de resolver toda aquella petición planteada a la autoridad. Nosotros, como ciudadanos, habitantes de la República de Guatemala, venimos y pedimos y planteamos ante los órganos jurisdiccionales. ¿Y qué esperamos? Una respuesta. Y cuando no hay respuesta, se están violentando esos derechos y esas garantías. El derecho de petición, el derecho al acceso a la justicia, el derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Eso es lo que pasó allá. El Ministerio Público, por mandato constitucional, realizó las investigaciones, imputó los hechos y no hubo respuesta. Si acudimos a las instancias, como ya mencioné anteriormente, no hemos obtenido respuesta, no se han reparado los daños denunciados. ¿Dónde quedan entonces los hechos imputados? ¿Por qué la juez no hace ningún pronunciamiento? ¿Y cuál es el mensaje que se envía a las víctimas cuando no se resuelve? La respuesta es denegación al acceso a la justicia, violación al derecho a una tutela judicial efectiva que esperamos de los que juzgan. También es impunidad y es contrario a las obligaciones que tiene el Estado de investigar, de juzgar y sancionar a los responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos, pero sobre todo impide a las víctimas de conocer la verdad de esos hechos. Y esto está reconocido en la Constitución, en las leyes ordinarias y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 8 y 25. Como ya mencioné, la juez simplemente dice: no voy a emitir ningún pronunciamiento sobre estos hechos. ¿Qué esperábamos? Que dijera algo. No estamos solicitando que resuelva como nosotros queremos. Debe resolver conforme a las constancias procesales. No sobreseyó, no clausuró, ni envió a juicio. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde quedan estos hechos? Ahí es donde radica lo que ya mencioné. Se violenta ese deber de resolver que impone la Constitución y las leyes a los que juzgan. Y por último, quiero pedir a los señores magistrados, como seguramente lo van a hacer, analizar las constancias procesales y con base a eso resuelvan y reparan
los daños denunciados inicialmente. En consecuencia, que al resolver se dicte la sentencia, declarando con lugar la apelación planteada y se otorgue en forma definitiva el amparo, dejando sin efecto el acto reclamado, emitida por la juzgadora de primera instancia, y emita y se ordene a la juzgadora que emita la resolución en los hechos que omitió resolver, que resuelva en los hechos en que tergiversó y fundamente debidamente conforme al artículo 11 bis del Código Procesal Penal, únicamente. Muchas gracias, abogado Choccu. Continuamos la audiencia con la intervención de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces Maya Achi, por medio de la representante legal Josefa Sic, quien comparece con el auxilio de la abogada Nancy Roxana Artola Santiago, quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buen día, señores magistrados. En este caso en específico, la motivación que tiene el Ministerio Público, así como los 6 querellantes que nos encontramos presentes, deriva de la vulneración a los derechos que tiene todo guatemalteco, toda persona, de tener una libertad y un acceso a una justicia. Una justicia que lamentablemente ha sido denegada por más de 35 años a todas estas personas que están acá presentes. El hecho de que en la resolución emitida el 7 de junio del año 2016 por la juez de primera instancia del Juzgado de Primera Instancia de Mayor Riesgo Grupo A, en la cual única y exclusivamente ella se limitó a resolver sobre algunos hechos, vulnera gravemente nuestro derecho de petición. Como bien lo dijeron mis antecesores, no se trata ni siquiera de que resuelva lo que nosotros queremos. Se trata de que resuelva y emita una resolución con respecto a la petición formulada. Esa petición formulada que a raíz de la primera declaración que inició el 8 de junio del año 2016 y que concluyó el 18 de enero del mismo año, en la cual ella liga a proceso a todas las personas a las que se les indica de comisión de unos hechos como lo es desaparición forzada y delitos contra deberes de humanidad. Desde ese momento, la juzgadora sabía que el Ministerio Público hizo imputación de muchos hechos, sobre todo mi representada, que es Adivima, y que venimos representando en este caso a aquellas víctimas de los encuentros de Baja Verapaz. Estamos exigiendo que nos den una respuesta, un pronunciamiento con respecto a los hechos identificados como el número 22 dentro de la carpeta judicial conocida por primera instancia y en la cual mis representados ya han sido identificados por medio de diferentes análisis multidisciplinarios. Tienen un nombre, tienen un apellido, tienen una familia, un hijo, un padre. Ya fueron entregados y se les ha dado cristiana sepultura, pero he ahí que la juzgadora en primera instancia omitió pronunciarse sobre esos hechos. Pregunto yo, ¿será que tenemos libertad y acceso a una justicia si ni siquiera hay un pronunciamiento? Adicional a eso, según el artículo 332 del Código Procesal Penal, se establece en el párrafo segundo, si me permite leerlo, señor presidente. Por supuesto, puede hacerlo. Procedimiento intermedio, artículo 332. La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo
o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público. Es clara la norma en la cual establece que evaluará la juez si existe fundamento serio o no. Eso es lo que debió evaluar. Sin embargo, aquí ni siquiera se pronunció con respecto a ciertos hechos. ¿Qué va a evaluar si ni siquiera conoció los hechos, sobre todo en este caso, de más de 64 víctimas de los encuentros, gente identificada? Quiere decir que hay una falta de motivación en la fundamentación emitida en primera instancia. Asimismo, si me permite leer, señor presidente. Al lugar puede hacerlo. Hago citación con respecto a una jurisprudencia emitida por esta Corte de Constitucionalidad con respecto a una indebida motivación. El expediente 4772 del año 2015 y que es una sentencia de fecha 13 de enero del año 2016 establece la debida motivación de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales consistentes esencialmente en que deben contener una argumentación lógica y estructurada de las razones en que basan sus pronunciamientos, las cuales deben ser producto de un análisis jurídico y lógico de los hechos sometidos a su conocimiento. Desde que fueron ligados a proceso los sindicados, claro que el Ministerio Público hizo una imputación de hechos, hizo un razonamiento lógico y jurídico de los hechos sometidos a conocimiento del juez de primera instancia. Y lamentablemente la juez omite pronunciamiento. No solo no hay pronunciamiento, sino que aparte no tiene una fundamentación para dejar estos hechos fuera. Entonces, señores magistrados, nosotros solicitamos que al momento en que ustedes emitan sentencia en esta apelación, declaren con lugar el amparo solicitado por el Ministerio Público. Y más allá de la solicitud que hace el Ministerio Público, la solicitud, la exigencia y la petición que hacen los familiares y las víctimas de tener un acceso a la justicia y que se esclarezcan los hechos. Solicito también sea revocada la sentencia emitida por, en este caso, por la autoridad que es recurrida, por lo cual, en consecuencia, se indica al juzgado de primera instancia que en el menor tiempo posible emita una resolución, en este caso, en la cual se pronuncie con respecto a todos esos hechos que dejó fuera. No voy a pedir que sea en algún sentido, sino que simplemente nos dé una respuesta. Entonces, señores magistrados, solicito que al momento en que ustedes resuelvan y si consideran también que hay algún tipo de responsabilidad penal que derive de las resoluciones emitidas en primera instancia, así como en cuanto a la sentencia de amparo que se está impugnando, certifiquen lo conducente al Ministerio Público, toda vez que es obligatorio que se nos resuelva. Gracias. Muchas gracias, abogada Artola Santiago. Continuamos con la audiencia, con la intervención también como terceros interesados de Carlos Augusto Garavito Morán, por medio de su abogado Moisés Eduardo Galindo Ruiz, quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor magistrado presidente. Honorable Corte de Constitucionalidad, en este momento en la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia está la casación 1004-2016-1212, oficial cuarto, en la cual se está discutiendo el rechazo de la apelación genérica por el autoprocesamiento, que básicamente da los mismos agravios que estamos discutiendo en este momento. Pregunto yo entonces si vamos a tener que venir aquí en un amparo dentro de un año si rechazan esa casación a discutir nuevamente los mismos agravios. Creo que comprenden en el fondo mi tesis. El artículo 19 de la ley de amparo es claro con el principio de definitividad. Y en ese sentido, señor magistrado, solicito que se dicte un auto para mejor fallar, fundamentado en el artículo 40 de la ley de amparo, y se manda a traer un informe
a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre ese expediente 1004-2016-1212, oficial cuarto. Creo que ahí está exactamente la respuesta, porque debe ser confirmada la sentencia de amparo que fue rechazada al amparista. Como tengo tiempo todavía, señores magistrados, sí quisiera decirles que en el caso, y para que se den cuenta, que vamos a discutir en casación, Carlos Garavito fue ligado por 8 hechos. Carlos Garavito, en la fase intermedia del acto conclusivo, fue señalado de 8 hechos. La defensa en la fase intermedia defendió de 8 hechos. Alegan que no resolvió la jueza sobre el caso Josefa Cahuec, es el 9º hecho. Como digo yo, esto es resultado, lamentablemente, de que el Ministerio Público, las Cortes, cuando inició la ley de amparo, tal vez tenía la idea de que había que ayudar al Ministerio Público, y lo único que hemos creado es que el bebé creció, es un adolescente y es un adulto que no ha madurado con respecto a las investigaciones. Los jueces no pueden cumplir las deficiencias del Ministerio Público. Tampoco se puede violentar el derecho del acusado, en el sentido de que el derecho de defensa es sobre cuál fue el ligado, sobre cuál se discutió el acto conclusivo, y sobre eso vamos a ir posiblemente a un debate. El Ministerio Público, si quería agregar un 9º hecho, debió haber pedido la reforma en la etapa procesal que era, y no podemos, a través de una actividad procesal defectuosa, retrotraernos. No voy a venir a dar yo una clase magistral de derecho procesal, porque en este momento no es lo procedente a este nivel de esta Corte, pero sí quisiera dejar una reflexión, dado que ya terminé mi intervención, señor magistrado presidente, quisiera pedirles esa reflexión, porque yo creo que también la ley de amparo necesita ser realmente modificada, en el sentido que la Constitución le da límites al poder del Estado para los ciudadanos. Yo no sé en qué momento el Estado se protege a sí mismo. El Estado no se le puede violar derechos. El Estado no puede violársele derechos. La Corte ha resuelto, pero yo creo que ese paradigma hay que detenerlo, señores magistrados. Y si un día en esta Corte tienen esa oportunidad, yo quisiera dejarles a ustedes esa reflexión, porque definitivamente mientras discutimos estos amparos, tenemos una persona de la tercera edad que está en estado de privación de libertad, señalado por delitos de lesa humanidad, que definitivamente tendremos que discutir. Estoy seguro que podremos en un debate definitivamente ser resueltos. Por lo demás, señores magistrados, no tengo nada que decir más en esta sala vista. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Galindo Ruiz. Continuamos la audiencia con la intervención de César Augusto Cabrera Mejía, por medio del abogado Edgar René Hernández Gordillo, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorables magistrados. Muy buenos días a todos los sujetos procesales. Hemos escuchado con mucha atención el pronunciamiento del Ministerio Público y de los querellantes adhesivos, y cada uno de ellos han ido manejando el conocimiento y el haber de este proceso. Sin embargo, se han obviado algunas circunstancias que de cierta forma tiene que valerse, como decían bien, el principio de tutela judicial efectiva y también el derecho de igualdad. Este derecho de igualdad debe tener una armonía dentro del proceso penal, tanto como a los agraviados como a los sujetos procesales. De acuerdo a este planteamiento, señores magistrados, tenemos que tener presentes como primer punto, y ya lo dijo el Ministerio Público, la resolución del auto de procesamiento del 18 de enero del año 2016. En ese auto de procesamiento, el Ministerio Público imputó hechos, concretamente a mi patrocinado César Augusto Cabrera Mejía, donde manifestaba que se habían cometido ciertos hechos y que incluía los delitos de desaparición forzada y deberes contra la humanidad. De esa cuenta, quedó ligado a proceso por esos 2 delitos y el tribunal le dio al Ministerio Público un plazo para investigar, con la advertencia por parte del tribunal de que de los hechos que estaba haciendo en su imputación de primera declaración tenían que ser contestes a su acusación. Viene el Ministerio Público y presenta su memorial de acto conclusivo ante el órgano jurisdiccional, y cuando presenta su memorial nos damos cuenta por parte de la defensa técnica que estaban planteando hechos de más de los que se habían
planteado en la primera declaración y por el cual había quedado ligado a proceso. Es la resolución del 7 de junio del año 2016 que el juzgado de mayor riesgo resuelve en cuanto a mi patrocinado, por un lado, abrir a juicio por las imputaciones que había hecho el Ministerio Público el 18 de enero y que eran contestes hacia la acusación el 7 de junio. Pero también clausuró hechos donde el Ministerio Público no había sido conclusivo en cuanto a los medios de investigación. Ahora vámonos al extremo o al punto que dice de que el tribunal no resolvió circunstancias que el Ministerio Público planteó. El tribunal fue muy claro cuando manifestó de que no podía pronunciarse en cuanto a estos elementos de prueba o de hechos que el Ministerio Público estaba pidiendo, porque no eran del conocimiento de ella en ningún momento, desde que fue ligado a proceso, y que no tuvo conocimiento, y tampoco, si no tuvo conocimiento la jueza, que es la que controla la investigación del Ministerio Público, menos la defensa, del cual nos sorprendió cuando estábamos en las audiencias de fase intermedia de estas argumentaciones que estaba haciendo el Ministerio Público. Por eso la señora juez fue muy atinada al resolver de que no podía pronunciarse en cuanto a eso. De esa situación, señores magistrados, el Ministerio Público plantea una actividad procesal defectuosa por defectos absolutos en cuanto a estos puntos que dice que no se pronunció. El 13 de junio del 2016, el Tribunal de Mayor Riesgo resuelve sin lugar esta actividad procesal defectuosa. De esa cuenta nace la acción constitucional de amparo, que es la que se llevó en la sala de mayor riesgo, y en su resolución 10 de abril del 2017 la declara sin lugar. Señores magistrados, la apelación que estamos conociendo aquí es en relación a la resolución del 10 de abril del 2017. Esa es la resolución que hay que analizar, que hay que profundizar. Y que en todos los pasajes que han dicho los demás sujetos procesales, nadie se ha pronunciado en cuanto a esa resolución, a esa sentencia de amparo del 10 de abril de 2017. Han hablado de la resolución del 13 de junio, de la resolución de la actividad procesal defectuosa que emitió el Tribunal de Mayor Riesgo, pero no han hablado de la sentencia del 10 de abril de 2017. Y para eso, señores magistrados, señor presidente, con todo respeto, solo quiero leer un parrafito conducente de esa sentencia. Al lugar, abogado, puede hacerlo. Muchas gracias, señor presidente. Dice en el considerando número 3 de la sentencia del 10 de abril de 2017, en su parte conducente, la fiscal debe tomar la debida nota que esta judicatura debe velar por el cumplimiento del debido proceso y garantizar dichas garantías a la totalidad de sujetos procesales, velando por la tutela judicial efectiva tanto para los procesados como para las víctimas. Salto ahí y sigo en otra parte. Que no existe ningún defecto por inobservancia de las formas que la ley establece o inobservancia de derechos y garantías previstos en la Constitución y tratados internacionales. Estos temas son bien importantes porque es la reflexión de fondo que hace la sala de mayor riesgo cuando está tratando de resolver el acto reclamado del Ministerio Público en cuanto a su resolución del 13 de junio del 2016. Entonces, señores magistrados, no estamos viendo con objetividad el planteamiento que el Ministerio Público está haciendo, porque está realizando una acción constitucional de amparo sobre la actividad procesal defectuosa, pero tampoco ha mencionado de que de la resolución del 7 de junio del año 2016, donde se declara el auto de procesamiento, donde se declara el auto de apertura a juicio, la clausura provisional y el sobreseimiento, ya planteó un recurso de apelación. Y este recurso de apelación por parte de la sala de mayor riesgo ya fue resuelta. Y de esa resolución plantea un recurso de casación en contra de una apelación genérica. Recurso de casación que está siendo conocido con el número 01004-2016-1212, oficial cuarto, en la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ese tema todavía está en discusión, para establecer y determinar realmente qué fue lo que sucedió el 7 de junio del año 2016. En ese orden de ideas, señores magistrados, no quiero ser extensivo en cuanto a los elementos que se han dicho, que creo que hay muchas cuestiones de fondo a discutir, pero no es esta la palestra judicial para hacerlo. Existen los juzgados ordinarios
en materia penal para discutir el fondo de estas argumentaciones. Y ahí, a través de los medios de prueba, tanto el MP, los creyentes adhesivos y la defensa, dilucidarán cuál va a ser el resultado de su sentencia. Pero no es en esta honorable Corte Constitucional a resolver ese tema. En ese sentido, señores jueces, magistrados, con todo respeto, y previo a que se dicte una sentencia, solicito que se dicte un auto para mejor fallar, a efecto de que se solicite a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia los autos de la casación 01004-2016-1212, oficial cuarto, a efecto de que ustedes determinen y establezcan cuáles son las resultas de eso. En ese orden de ideas, señores magistrados, con todo respeto y concluyendo, solicito que se declare sin lugar este recurso de apelación planteado, toda vez de que no tiene asidero legal al mismo. Buenos días. Muchas gracias, abogado Hernández Gordillo. Continuamos con la intervención de José Antonio Vázquez García, por medio de la abogada Yerli Alejandra Ortiz Alvarado, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor magistrado presidente. La representación del señor José Antonio Vázquez García pues se adhiere a las acotaciones previamente formuladas por los dos colegas antecesores que forman parte de la defensa en el presente proceso. De conformidad y para no extender más la presente audiencia, solo quiero solicitar su autorización a efecto de poder leer un par de extractos de la imputación que se hiciera el día 8 de junio o que iniciara el día 8 de junio y posteriormente la acusación que el Ministerio Público presentara en el presente caso. Al lugar, abogado, puede hacerlo. Muchas gracias, señor magistrado presidente. Tal y como lo expresaba, el Ministerio Público, cuando hace referencia específicamente en el caso de mi patrocinado sobre la señora Josefa Cahuec, lo hace en forma literal porque lo que hicieron fue exactamente leer el documento que nos fuera entregado en su momento y lo hace de la siguiente forma. En cuanto al señor Mauricio Itzem, hace una relación que dicha persona salió de su casa de habitación ubicada en la aldea Chical del municipio de Tactit del departamento de Alta Verapaz, ya que el comisionado militar Baltasar Milián le indicó que debía ir en su vehículo a la zona militar número 21 de Cobán. Sigue haciendo referencia de esto y con posterioridad la señora Josefa Cahuec es la que narra en definitiva sobre la desaparición del señor Mauricio Isem y del señor Esteban Bin, quienes iban juntos, pues habían salido juntos. El Ministerio Público, al finalizar dicha acotación, en ningún momento hace relación específicamente, tal y como lo dicta la norma, que debe hacer una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se va a atribuir a un sindicado en forma específica e individualizada, y no hablando de una persona por el delito de desaparición forzada y haciendo relación a otro delito que con posterioridad es el que se imputa durante la acusación. Es en ese sentido que cuando formulan la acusación en contra de mi patrocinado, lo hacen diciendo que el señor Mauricio Isem dice, y luego de golpear y amarrar a sus hijos, obligaron a tener las relaciones sexuales consentidas a la señora Josefa Cahuec. El Ministerio Público en ese momento solicitó la autorización para no hacer referencia al nombre de la persona, pero tampoco en el momento de la acusación hace dicha individualización, solicitando al final de la misma o al final de la acusación que este hecho de la violación fuera atribuida
Y si ustedes hacen un análisis de las constancias procesales, se van a percatar que en ningún momento se aporta ningún medio de prueba, o más bien dicho, un medio de investigación que nos ayude a arribar a que el hecho que se le está atribuyendo a mi patrocinado pudiera ser conclusivo para ser ligado a proceso. Esta, como ya se ha dicho en reiteradas oportunidades, no es la fase procesal en la que nosotros deberíamos de venir a hacer ver este tipo de incongruencias. La señora juez, en su momento de primer grado, les hace ver que no es ella la persona que tiene que reparar las falencias que el Ministerio Público ha evidenciado durante toda su investigación. Aunado a este hecho, las circunstancias que el Ministerio Público describe aquí en cuanto a la falta de fundamentación y que los querellantes también han apoyado, no es cierta, en virtud que cuando la señora juez resuelve, lo hace de la siguiente manera y expone literalmente: en cuanto al tipo penal del delito contra los deberes de humanidad en agravio de Josefa Cahuec, la juzgadora no emite pronunciamiento alguno, ya que en audiencia oral de fecha 18 de enero de 2016, los procesados no fueron ligados, y siendo estos Carlos Augusto Garavito Morán y José Antonio Vázquez García, por dicha víctima, por lo cual no se explica a la juzgadora por qué el Ministerio Público los acusa de la mencionada víctima. Es en ese sentido que, haciendo alusión a la sentencia por la sentencia que fuera apelada, dicha sentencia se encuentra totalmente apegada a derecho, toda vez que la señora juez sí realiza el análisis, la fundamentación y la motivación que tiene ella para decir que no va a emitir pronunciamiento por una víctima que claramente no fuera imputada en el momento procesal oportuno. Aunado a este hecho, señores magistrados, tal y como ya lo manifestaran mis colegas antecesores, se encuentra un recurso pendiente que se identifica con el número 01004-2016, 1212, a cargo del oficial cuarto, que se encuentra en la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, haciendo totalmente inviable la presente apelación de amparo, toda vez que no se ha cumplido con la definitividad que el amparo debe de tener para poder ser promovido de conformidad a derecho. Es por estas circunstancias que esta representación solicita que la presente apelación de amparo sea declarada sin lugar y, en consecuencia, se continúe con el trámite del expediente, que ha sido dilatado ya por casi más de un año con las personas privadas de libertad, y luego en medios de comunicación se aduce que es la defensa la que en reiteradas oportunidades plantea recursos frívolos e improcedentes, no siendo esto un hecho apegado a la verdad. Gracias, señores magistrados. Muchas gracias, abogada Ortiz Alvarado. Continuamos con la intervención de la Asociación de Vecinos de Chicoyohuito, de Cobán, Alta Verapaz, por medio de representante legal Domingo Gómez Coy, quien comparece con el auxilio del abogado Esteban Emanuel Celada Flores, quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, honorables magistrados y magistradas de esta corte, de esta alta corte. Quiero iniciar los alegatos haciendo referencia a la justicia constitucional. ¿Y por qué hacemos referencia a la justicia constitucional? En efecto, hemos tenido que llegar hasta una apelación directa de amparo en virtud de que, como manifestaron los colegas que me antecedieron, los agravios han persistido aún en la sentencia dictada en la Sala de Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo. Agravios que hacen que el día de hoy estemos acá y que precisamente en esa función de justicia constitucional, mediante el amparo, ustedes puedan ser, como lo ha establecido la doctrina y los diversos tratados y convenios internacionales, garantes de los derechos fundamentales, como lo son la tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia y los demás que han citado los demás compañeros y que haré referencia en lo que sigue de mi alocución.
De esa cuenta es que la particularidad va a ser la peculiaridad y no podemos nosotros encasillar todos los procesos a un mismo análisis. En este caso concreto estamos haciendo referencia a que hay una serie de agravios, de arbitrariedades, como son la indebida infundamentación, el no pronunciamiento de los hechos, que dejan en impunidad una serie de violaciones que han esperado por más de 36 años para poder ser juzgados. Quiero poner un ejemplo. Hasta hace unos años no se sabía que existía Chicoyohuito como una comunidad de Alta Verapaz, pero gracias a procesos que hacen que la verdad de lo que sucedió sea contada, que las víctimas tengan derecho de contar su verdad, es que sabemos de ello. ¿Y por qué pongo un ejemplo de ello? Porque de igual forma, en los hechos que no se pronunció la juzgadora y un apartado específico del amparo que interpone el Ministerio Público es el tema referente a la violencia sexual. La violencia sexual, como en diferentes sentencias, esta Corte de Constitucionalidad y las otras altas cortes que velan por derechos humanos han reiterado y han hecho alusión a instrumentos como la Resolución 1325-2000 del Consejo de Naciones Unidas. En cuanto a que insta a los estados que salga de la impunidad esta serie de hechos, es necesario tener una perspectiva de género referente a estos hechos. ¿Y por qué hago alusión a eso? Porque efectivamente existen agravios y esa tergiversación de los hechos es porque si vemos el artículo 378 que regula los delitos de deberes contra la humanidad, es una serie de actos sistemáticos. Y por eso es que cuando se liga proceso, el Ministerio Público presenta una imputación de forma colectiva, porque es una serie sistemática de actos. Tampoco no podemos pretender, como ustedes lo han dictado en una sentencia de un giro jurisprudencial que acaban de dictar, hay etapas del proceso penal. Hay una etapa de primera declaración, hay una etapa intermedia y una etapa de debate. No podemos pretender que tengamos todos los hechos, que tengamos todos los elementos de prueba desde una primera declaración. Hay indicios racionales, hay un fundamento serio. Y el fin del proceso penal es la averiguación de la verdad. Entonces, de esa cuenta, honorables magistrados, es que es necesario, como lo han manifestado mis antecesores, que exista un pronunciamiento que vaya concorde al derecho, que vaya concorde a las garantías fundamentales, a los preceptos fundamentales, y que no sea una tergiversación de hechos, ni una tergiversación del debido proceso. Porque si no, estos procesos de construcción, como lo dicta la Resolución 1325-2000, y si quiero ser muy enfático a ello, porque en los delitos de deberes contra la humanidad hace un énfasis en que debe de ponerse atención a hechos de violencia contra la mujer, en este caso de violencia sexual, de violencia contra niñez. Y ustedes pueden ver en el memorial de amparo, incluso el Ministerio Público, al igual que en la acusación, hace una lista de víctimas, mujeres, y de incluso víctimas, niños, niñas, víctimas primarias y víctimas colaterales. Entonces, de esa cuenta, honorables magistrados, es que es necesario que mediante esta apelación directa de amparo pueda revocarse esa sentencia, puedan restituirse esos derechos y que podamos cumplir también con la obligación del Estado de no dejar en impunidad esta serie de actos. Por medio de violaciones a derechos fundamentales, como ya cité anteriormente, una tutela judicial efectiva, un acceso a la justicia, un debido proceso, el actuar con la debida diligencia que ha actuado el Ministerio Público, es lo que hace falta en el juzgado de primera instancia de mayor riesgo A. De esa cuenta es que esta representación de manera muy concisa quiere solicitar que se dicte con lugar la sentencia de apelación directa de amparo
y que se restituya de la forma en como los compañeros que me han antecedido en la acusación lo han solicitado, agregando una petición más. Acá, si se certifica lo conducente en contra de la jueza de mayor riesgo A, no es únicamente por el delito de prevaricato. Existe una obstaculización a la acción penal contenida en la ley contra la corrupción, porque evidentemente se está actuando para dejar impunidad a estos hechos. Entonces, de esta forma es que la Asociación de Vecinos de Chicoyohuito, como víctimas directas, como víctimas de los hechos, comparece a esta corte el día de hoy y solicita de esa forma la petición de que pueda resolverse en su oportunamente, únicamente. Muchas gracias, abogado Celada Flores. Esta audiencia finaliza con la intervención de César Augusto Ruiz Morales y Byron Humberto Barrientos Díaz, por medio de la abogada Lidia Mercedes Ramírez Orellana, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Buen día, honorables magistrados. Quiero acotar, para empezar mi intervención, las palabras del licenciado Hernández, quien él mismo indica de que esta apelación que el Ministerio Público ha presentado deriva de la sentencia de fecha 10 de abril del año 2017. Sentencia que tanto el Ministerio Público como los querellantes adhesivos han omitido hacer su intervención durante todo este tiempo. Ellos simple y sencillamente se han limitado a dar su intervención acerca de la actividad procesal defectuosa que el Ministerio Público presentó en su momento. En esta ocasión, y por la que nos encontramos acá, es específicamente por esta sentencia. Quiero hacer ver que el Ministerio Público ha omitido ante ustedes hablar sobre ciertas cuestiones que tanto el abogado Galindo, el abogado Hernández y la licenciada y abogada Yerly Ortiz indicaron. El Ministerio Público en enero, que empezó su intervención en este proceso y por el cual iniciamos audiencia de primera declaración de los 14 sindicados, hicieron alusión específicamente a que efectivamente existían 565 osamentas de personas, mujeres, hombres y niños desaparecidos durante el conflicto armado interno. Sin embargo, durante la imputación a cada uno de los sindicados no se imputaron las 565 osamentas. El Ministerio Público fue específico en imputar cierta cantidad por temporalidad a los diferentes sindicados. El Ministerio Público indica que al momento hay 143 osamentas identificadas. Sin embargo, en enero del año 2016, que fue que iniciamos este proceso, no estaban estas 146 osamentas identificadas. Habían aproximadamente 90 osamentas menos identificadas. La jueza de primera instancia resolvió ligar a proceso a los 14 sindicados por las diferentes imputaciones que el Ministerio Público había realizado. No así por las 565 osamentas que ellos habían indicado haber encontrado. No se imputaron todas esas osamentas a todos los sindicados. Y la señora juez, al momento de resolver el 16 de junio sobre la apertura a juicio, fue muy clara y desde un inicio lo advirtió, que ella no iba a resolver sobre las 565 osamentas encontradas que el Ministerio Público hacía referencia, sino que ella única y exclusivamente iba a entrar a resolver por las osamentas de que le fueron imputadas a cada uno de los sindicados. Es por esta razón que la juez, al resolver, ella omitió, y así era su deber, emitir pronunciamiento sobre las diferentes osamentas que el Ministerio Público había agregado
al acto conclusivo. Si la juez Claudette Domínguez, jueza de mayor riesgo grupo A, hubiese dictado o emitido algún pronunciamiento sobre estas osamentas que no fueron imputadas en su principio, ella incurría en la violación al debido proceso. De tal cuenta, los que están incurriendo acá y violentando realmente el debido proceso son los señores del Ministerio Público. Nuestra legislación es clara. En el Código Procesal Penal existe un procedimiento específico y enmarcado para llevar todos estos casos penales. Procedimiento que simple y sencillamente al Ministerio Público omitió cumplir. ¿Por qué? Porque ellos, al haber identificado nuevas osamentas y al querer imputar esas osamentas a los nuevos o a los ya acusados, ellos debieron de haber solicitado una audiencia de reforma de auto de procesamiento para poder incluir estas nuevas osamentas en el acto conclusivo. No fue la manera correcta que el Ministerio Público actuó. Ellos están sobrepasando por nuestra legislación. El Ministerio Público, señores, es el ente investigador. Ellos deben de velar porque todas las investigaciones sean con objetividad y con imparcialidad. Pero ¿qué pasa en este caso? El Ministerio Público simple y sencillamente se está extralimitando en sus funciones y está interponiendo recursos a diestra y siniestra con el objeto de que las resoluciones sean de acuerdo a como ellos quieran. Tanto el Ministerio Público como los creyentes han indicado que ellos no pretenden que esta Corte venga y revise todo el proceso, que ellos no pretenden hacer de esta una instancia revisora, pero se les olvida, tanto al Ministerio Público como a los creyentes, que esta apelación va en contra de la resolución de la Sala de la Corte de Apelaciones, no en contra de la resolución de la actividad procesal defectuosa que en todo momento ellos se basaron en indicar. Señores magistrados, como bien lo dijeron mis colegas antecesores, existe un recurso de casación pendiente de resolver. Recurso de casación que específicamente encuadra estos mismos hechos que el Ministerio Público está viniendo a argumentar el día de hoy. No es posible que si el Ministerio Público es un ente imparcial y un ente objetivo, sea él mismo el que venga a prolongar todo este proceso penal. Los 12 imputados que se encuentran cumpliendo prisión preventiva hasta el día de hoy, todos son personas de la tercera edad. Y ya llevamos más de un año atrasados en este proceso por recursos que tanto el Ministerio Público y querellantes han interpuesto. No es posible que por falencias de ellos pretendan hacer de estas instancias una instancia revisora para que resuelvan a favor de ellos. Existe un debido proceso, como ya lo indiqué. Debido proceso que si a ellos no quisieron cumplir o se les pasó por alto, pues tienen que ver la manera de solucionarlo y no es utilizar todos estos recursos para alargar el proceso. En tal sentido, honorables magistrados, yo solicito que se dicte un auto para mejor fallar en esta oportunidad y que sean ustedes quienes soliciten las actuaciones de recurso de casación, recurso identificado con el número 0-1004-2016-1212 a cargo del oficial cuarto de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que realmente vean ustedes que en todo este proceso la jueza no violentó el debido proceso. La jueza nunca tergiversó los hechos, sino más bien ella actuó en cumplimiento de la ley. Ella se enmarcó en lo que debía resolver y para no violentar derechos ni garantías constitucionales fue que ella no resolvió sobre las víctimas que no se habían imputado.
En su defecto, si sus honorables magistrados consideran que se debe resolver en definitiva esta apelación, respetuosamente les solicito que la resuelvan sin lugar y que por consiguiente confirmen la sentencia de la Sala de la Corte de Apelaciones del ramo penal de mayor riesgo de extinción de dominio constituida en Tribunal de Amparo de fecha 10 de abril del año 2017 y que por consiguiente se confirme la resolución de fecha 13 de junio del año 2016 que deniega o que da sin lugar la actividad procesal defectuosa. Únicamente, honorables magistrados. Muchas gracias, abogada Ramírez Orellana. Se clausura la presente audiencia. Buen día.